García dijera, bueno, pues que den el dinero y que se haga algo allí, y formó una comisión que fue presidida por Mario Vargas Llosa, que fue quien encabezó la carta en la cual se le decía al Estado peruano que cómo podía ser así que se rechazara este ofrecimiento, ¿no? Era una carta firmada por Silo, Gustavo Gutiérrez, estaba yo, etc. Y que alguna vez la conversamos en una cena con estas personas, y bueno, allí se trabajó para la carta que alcanzó miles de adherentes porque era lo normal. Pero nosotros recordamos que también hemos conversado sobre algún ofrecimiento que recibió Alejandro Toledo respecto a esa contribución Ya, también. sí, vea, lo que sucedió con Toledo es algo parecido también. Y yo soy testigo, si quiere, directo de ello. Yo cuando terminó la Comisión de la Verdad y se presentó el informe, pues viajé a Europa, a la Comisión Europea, a hacer un informe porque nos habían ayudado, viajé a Alemania porque nos habían ayudado, etc. Y en Alemania tuve entrevistas con el presidente del Congreso alemán en ese momento, el doctor Wolfgang Thierse, con la ministra de Cooperación para el Desarrollo, que luego también intervino para la donación del dinero para UNAPAC. Mis conversaciones fueron para solicitar el apoyo de Alemania para que el Perú pudiera reparar materialmente a víctimas de la violencia, pobres, pues gente que había quedado muy maltratada, ya vivía de modo maltratado en el interior del país. Y bueno, me dijeron que lo verían, lo estudiarían. Pasó el tiempo y de pronto yo recibí una llamada de la embajada alemana en donde, cumpliendo un encargo de la ministra de Cooperación para el Desarrollo y del presidente del Parlamento, me entregaban, por indicación de ellos, 2 cartas que se habían cruzado entre la ministra y el presidente del Parlamento. La ministra, el presidente del Parlamento le decía a la ministra que yo había conversado allí y que se hiciera lo posible para que el Perú, ayudara al Perú en el tema de las reparaciones. Y la ministra le contestaba, mi querido Wolfgang, hemos visto eso, el doctor Lerner ha conversado conmigo también, y hemos dicho al gobierno peruano, y hasta en 2 ocasiones, que nosotros podíamos hacer una moratoria de 1 año en la deuda del Perú con Alemania, siendo así que ya el Perú era un país de ingresos medios y esto no procedía, para que con ese dinero se pueda reparar. Y díganle al doctor Lerner que hemos hecho lo posible, hemos hablado con el presidente de la República. ¿Y qué dijo el presidente en ese tiempo? Dijo que no, que ya verían, que estudiarían. Entonces yo con eso fui a visitarle al presidente y con otros ex miembros de la Comisión de la Verdad, y le llevé las cartas que tengo yo todavía. Y me dijo, sí, ya veremos qué es lo que se va a hacer, pero no se hizo nada. Ese es el primer momento en el cual hubo un ofrecimiento del extranjero para ayudar al Perú en este tema. Yo sé que es una cosa de locos. Es decir, fea, quizá de pronto recién se conoce, pero de lo que se trata es de resaltar lo siguiente, más allá del precio. En primer lugar, la buena voluntad que hubo de los países, en especial europeos, para que el trabajo de la Comisión de la Verdad y sus conclusiones y sus enseñanzas fueran firmes, y de otro lado, la falta de voluntad política de los gobiernos y por ende del Estado peruano frente a esos ofrecimientos, porque todo esto, en fin, no termina con Toledo. Vea usted la reacción de García cuando le ofrecen el dinero.
y el desinterés bueno, del señor Humala. Para entender, doctor Lerner, ¿por qué se le tiene tanto miedo a un lugar de memoria? Porque a veces no les interesa a algunas personas e instituciones recordar no hechos que son heridas, sino acciones que no debieron cometer, de las cuales en el fondo no se arrepienten, o en todo caso que quisieran que pasen al olvido. Alguien dijo, alguien en una alta posición en el gobierno del señor García, que no hay que mirar el espejo retrovisor, hay que seguir adelante. Se pensó de pronto que remover la cuestión del conflicto que habíamos vivido podría fastidiar la economía, ahuyentar capitales, me imagino, pero fundamentalmente es que muchas personas que tienen que ver con aquello que pasó entre el 80 y el 2000 están vivas y tienen, entre comillas, vigencia política. Claro. Ahora, pero usted ha hablado sobre la indiferencia de este gobierno, porque estamos haciendo un repaso, digamos, entre Toledo, Alan García, y hemos llegado a Ollanta Humala, que finalmente es el que ha removido a Denise Letgard, que finalmente en este gobierno es que se cambia el Museo de la Memoria del Perú para cambiar el concepto a un lugar de la memoria de la tolerancia y de la inclusión social. Es más, se cambia de alguna manera el concepto de lo que era en un principio. Se remueve ahora entonces a la encargada, se hace más largo el proceso para que finalmente exista este lugar. Usted habla de indiferencia de este gobierno, ¿pero es indiferencia o es a propósito porque él es militar? Vea usted, es apatía, yo creo indiferencia, como hay indiferencia respecto de otros asuntos que también merecen claramente la atención de nuestras autoridades. Además, pienso algo de ignorancia fuera del desinterés. De hecho, el cambio de nombre puede a algunos parecer un hecho magnífico, pero de facto lo que hacía era cambiar el sentido de ese lugar. Ese lugar fue pensado para construirlo en función de las víctimas, como una reparación moral a miles de personas que habían sufrido, y para que a partir de allí los jóvenes entendieran lo desgraciadamente nocivo que son los idealismos, estos bárbaros que solo piensan en la violencia, estos dogmatismos como los de Sendero, y para que los jóvenes también supieran que el Estado tiene reglas de conducta que debe observar, que no debe violar, colocándose en el mismo nivel moral de aquellos que son terroristas. La violencia y el terror no se combaten con la violencia y el terror. Al cambiar el nombre de memoria de la tolerancia e inclusión social, un poco que, claro, suena bonito, pero se diluye el objetivo de ese museo, y las razones quedan ocultas, las razones por las cuales se dio ese dinero para construir. De acuerdo. Doctor Lerner, nos quedan 30 segundos y en función a lo que usted ha dicho, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo alejo un poquito del tema del museo y el lugar de la memoria, en relación al operativo Chavín de Huántar, ¿qué reflexión le merece? A mí, yo lo único que puedo decir es que desautoriza plenamente, y eso ya estaba cantado, a aquellos que de una manera realmente interesada, y ya desde la época del señor Fujimori, lo que quieren es que nos salgamos de la Corte Interamericana y de la Comisión, simple y llanamente porque no quieren ser juzgados ni observados. En ningún momento la decisión de la Corte podía darse en el sentido de condenar a los comandos, ni nada de ello. Es simplemente una manera de mostrar su fastidio con aquellas personas que tienen el suficiente valor como para decir, por favor, tengan cuidado, enseñen, respeten los derechos humanos en el país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido.
Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y presidente de IDEMOC. Hacemos una pausa y volvemos. América Noticias y Canal N de nuevo unidos para la más potente transmisión de Fiestas Patrias, con una vista privilegiada, con la mayor tecnología, con el mejor análisis y la mayor interacción en las redes sociales con el hashtag Fiesta de la Patria. 28 y 29 de julio, la Fiesta de la Patria en América Noticias y Canal N, siempre líderes. Canal N acompaña al Papa Francisco en su primera visita pastoral a América Latina. Cobertura especial desde Ecuador, Bolivia y Paraguay con Gunther Rabe y Fernando Llanos. Internacionales, temores e incógnitas siguen cercando a la crisis económica en Grecia en medio de una nueva reunión extraordinaria en Bruselas. El primer ministro de Grecia logró tiempo hasta el domingo para lograr un nuevo rescate financiero. Continúa a marcha cerrada el partido contra el tiempo del primer ministro griego Alexis Tsipras, quien logró convencer a sus socios europeos de que se puede lograr un acuerdo de último minuto. El diálogo se llevó a cabo en un clima positivo. El proceso será rápido, muy rápido, y arrancará desde las próximas horas, con el objetivo de concluir a finales de esta semana a más tardar. La cumbre extraordinaria de Bruselas marca por lo tanto un nuevo horizonte, el domingo, así como la nueva ayuda prestada a Atenas por el BCE. Como ya saben, el Banco Central Europeo es independiente, pero tomó decisiones conforme con su misión y compromiso, y en condiciones extremadamente difíciles, el banco asegurará hasta el domingo la liquidez mínima a Grecia. Un poco de oxígeno, aunque nada que le evite la bancarrota al país, pues lo único que a estas alturas puede salvar a Grecia de la quiebra es un tercer rescate, ante el cual Bruselas se divide. Las discrepancias entre los socios europeos en torno a una posible reestructuración de la deuda griega son tan evidentes como para la canciller alemana la falta de condiciones para reabrir las negociaciones. El Grexit de amenaza remota se está volviendo temor cotidiano para los griegos y sobre todo para los contribuyentes europeos, que en caso de una quiebra total así pagarían los millonarios rescates de la Troika. Pues los bancos alemanes y franceses a través de los cuales se financió la ayuda a Atenas a cambio de lautos intereses no van a perder. La deuda bancaria será socializada y traducida por lo tanto en deuda de todos los europeos. Ollanta Humala se reunió con el jefe de gobierno español en Madrid. Mandatario sostuvo que relación con España nunca ha estado mejor, en tanto Mariano Rajoy destacó crecimiento económico de nuestro país. Amiga de la primera dama, Rocío Calderón, guardó silencio ante preguntas de la Comisión Belaún del Ocio sobre Nadine Heredia. Sin embargo, su ex amiga María Elena Llanos la acusó de proteger al ex asesor nacionalista. Puestos de venta invaden un carril de la cuadra 10 de la avenida Los Próceres en el Rímac. Comerciantes aseguraron que cuentan con el permiso de la Municipalidad Distrital para instalarse frente a un establecimiento de salud. Un herido dejó violento asalto a pollería en San Juan de Miraflores. Clientes señalaron que delincuentes ingresaron haciendo disparos al aire para amedrentarlos. Cámara de Diputados de Chile aprobó proyecto de ley que permitirá cultivo de marihuana con fines medicinales. Iniciativa deberá pasar por Comisión de Salud y luego ser aprobada por el Senado.
Visite canaln.p y acceda a la información actualizada a las 24 horas. Además, síganos en Facebook, Twitter y envíenos sus denuncias al WhatsApp 998-131-696. Bueno, ya hace unos momentos conversábamos precisamente con Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y hablábamos de alguna manera sobre la exposición de Yuyanapac. Así es, él nos contó la secuencia que había tenido la exposición, estando primero en la Casa Ribagüero de la Universidad Católica en Chorrillos, luego pasó al local del que era el INC y que luego estuvo en el Ministerio de Cultura, fue lo que nos comentó. Así es, y hemos hablado también obviamente del lugar de la memoria, ¿no es cierto? Sobre todo en el marco de la salida de Denis Ledgar. Y estamos ya enlazados telefónicamente con Diana Álvarez Calderón, ministra de la Cultura. Ministra, ¿cómo está? Entendemos que quiere usted comentar algo de lo dicho por el doctor Lerner. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.